Buenas tardes, por venir. Vamos a ver, me pidieron la asociación que diera esta charla un poco para resolver todas las dudas que tenéis sobre la baja médica, la situación de incapacidad temporal y luego si se deriva a una incapacidad permanente, las circunstancias, el tiempo que podéis estar, todas esas cuestiones que siempre surgen muchas dudas, ¿vale? El objetivo de la charla no es daros una clase magistral sobre lo que dice la ley, sobre lo que no dice, no. Esta charla va enfocada a daros unos conceptos muy básicos, que os quede muy clara la situación. No voy a hablar absolutamente de todas las circunstancias, porque nos podríamos estar 4 horas, ¿no? Sino las cuestiones normales, ¿vale? Que se dan en situaciones de baja temporal, ¿vale? Cuánto tiempo puede ser por estar de baja, las circunstancias que se pueden dar de forma normal y habitual, ¿vale? Luego hay circunstancias especiales, que no voy a entrar en ellas. Y luego ya la última parte va enfocada un poco a la incapacidad permanente, ¿vale? Para que sepáis las circunstancias, 4 pinceladas de lo que son las circunstancias y de lo que, cómo se puede llegar allí y los pasos que hay que dar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, pues lo típico, os encontráis mal y caéis de baja médica, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber, lo normal es que os den la baja por enfermedad común, pero también quiero que sepáis que existe la baja por accidente laboral o enfermedad profesional, ¿vale? Cada cosa tiene sus circunstancias especiales, ¿vale? La enfermedad común, que es lo típico, te encuentras mal, vas al médico de cabecera, de atención primaria o de familia, como lo queráis llamar, y le dice que te encuentras mal y te da de baja. Vale, esa baja es enfermedad común, ¿vale? Tenéis que saber que la persona que os controla la baja, esta mañana he tenido una consulta que las empresas a veces exprimen, presionan, pero la persona responsable de vuestra baja, la que os va a continuar dando la baja, la que os va a dar el alta, la que va a controlar la baja es el médico de familia, la atención primaria. Ni la mutua, ni la empresa, ni el de recursos humanos de la empresa, ni nadie. Médico de familia. Es el todopoderoso en la baja médica por enfermedad común. Nada más. Es muy típico, lo normal es que las mutuas, que son, ya sabéis, lo de la empresa, os llamen para hacer un seguimiento, ¿vale? Pero bueno, son llamadas o visitas, pues a ver qué tal te encuentras y demás. Bueno, tampoco hay que darle mayor importancia a esos, cumplen con su función, ¿vale? Pero la empresa no os debe llamar durante la baja. Esta mañana he tenido que la están llamando cada semana 3 veces. ¿Cuándo te dan el alta? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuándo te vas a incorporar? No está prohibido, para que lo entendáis, que la empresa, estando de baja, te llame. Podéis negaros a coger el teléfono, a no recibir WhatsApp, podéis denunciarlo en inspección de trabajo, no tenéis obligación de coger el teléfono cuando estáis de baja médica. Y por mucho que os diga la empresa de que no, pues si yo no sé si estás de baja o no, mentira. El INS le comunica telemáticamente a la gestoría o a la empresa la situación de baja y cuándo estás de alta y cuándo se te da el alta y cuándo se te ha prorrogado la baja. Todo eso se le comunica a la empresa. Lo que pasa es que presionan para que cogéis el alta cuanto antes, ¿vale? Por enfermedad común ya sabéis que del día 1 al día 4 no se paga la baja, no cobráis nada. Del día 5 al día 20 cobráis el 60% de la base de cotización. Ojo, ¿vale? En las nóminas, abajo tenéis base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Pues sobre esa base, que ahí estaría incluida las pagas extras, ¿vale? Os pagan el 60% del día 5 al día 20. Y a partir del día 21 de baja os pagan ya el 75%, ¿vale? El INS paga el 75%. Sí que es verdad que hay empresas, porque en el convenio colectivo lo viene, que la empresa te complementa
ese 25% que no te paga el INS te lo paga la empresa, ¿vale? Y te complementa hasta el 100%. Es raro en enfermedad común, es raro que te complementen, pero sí que lo hacen también. En el SACIL sé que lo hacen, por ejemplo, porque en el convenio a los trabajadores viene. Pero bueno, luego, si es por accidente de trabajo o enfermedad profesional, aquí quiero recargar lo de enfermedad profesional, porque hay profesiones que ya tienen establecido, os pongo un ejemplo, carniceros. Hace poco lo han metido en auxiliares de enfermería, el túnel carpiano. Manejas mucho las muñecas y las manos y el túnel carpiano, esa enfermedad, está catalogada como enfermedad profesional. Y si la tienes, no es enfermedad común, es enfermedad profesional y afecta a la baja médica. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día 1 de la baja te pagan el 75%. ¿Vale? Luego tiene otras, por ejemplo, para que sepáis, los requisitos de la baja, si es por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no hace falta un periodo previo de cotización, ¿vale? Puedes haber empezado a trabajar hace 3 días, no haber cotizado en tu vida y por si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, te empiezan a pagar desde el minuto 1 el 75%. Pero si es por enfermedad común, hay un requisito, que es que tienes que haber estado dado o cotizando 180 días antes, ¿vale? O sea, 6 meses, ¿vale? Entonces, si no tienes esa cotización, no te pagan la baja, ¿vale? O sea, es una de las diferencias que hay entre enfermedad común y accidente profesional. Otra circunstancia también es si es por accidente de trabajo o enfermedad profesional, quien te controla es la mutua. El médico de cabecera no entra ahí, ¿vale? Es la mutua de la empresa la que te controla, ¿vale? Las mutuas son muy buenas a la hora de recuperarte para trabajar, tema de rehabilitaciones, tema de fisioterapia, tema de todo eso, lo hacen muy rápido, cosa que en la seguridad social te pueden dar la rehabilitación para dentro de 4 meses, ¿vale? Son muy buenos en eso porque te lo hacen muy rápido para que te incorpores cuanto antes, pero también son muy dados a darte el alta a la mínima, ¿vale? Entonces, y ahí sí que es verdad que casi todas las empresas, si es la baja por accidente laboral o enfermedad profesional, sí que te complementan hasta el 100%, ¿vale? Te paga el INS o la mutua el 75% y la empresa el otro 25%, ¿vale? Esa es una diferencia que quiero que tengáis clara. Enfermedad común o accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ya que estamos en familia, me interrumpís y me preguntáis, ¿vale? Aunque luego al final dejaré un tiempo para que me podáis hacer preguntas o dudas, ¿vale? Otra duda que suele surgir mucho, que la gente no lo tiene claro, es ¿cuánto tiempo puedo estar de baja médica? Vale. El INS tiene establecido unos parámetros en el tema traumatológico, o sea, lumbalgias, cervicalgias, tiene establecido un plazo de 4 meses, 5 meses. Más de 5 meses no es lógico que esté una persona con una lumbalgia. Esos plazos son internos de ellos, no están publicados, ¿vale? Pero lo normal, la ley lo que dice es que tú puedes estar de baja como máximo 545 días, año y medio, ¿vale? Como máximo. Hay un periodo muy excepcional que se da pocas veces, que es que te lo pueden alargar hasta los 2 años. Pero más de 2 años, según la ley, no puedes estar de baja, ¿vale? Lo normal es que te tires de baja, empieces de baja y cuando llega el año, a los 365 días, te llama el INS. Automáticamente deja de tener esa potestad, esa autoridad que tenía el médico de cabecera o el médico de familia y pasas a depender de inspección médica, del INS, ¿vale? Pasas un reconocimiento médico, el equipo de valoración de incapacidades, el EVI, que es el que está en Avenida del Bena, ¿vale? Pasas por ahí
Y no es un reconocimiento médico, es una entrevista, ¿vale? Ahora os doy indicaciones de esa entrevista, qué buscan o cómo hay que ir, ¿vale? Porque hay veces que os sinceráis demasiado y os estáis perjudicando, ¿vale? Pero bueno, es muy típico al año que te dice el médico, yo ya te voy a dar el alta, porque pasas a depender de inspección médica. Y recibís en el móvil un mensajito de que tienes que pasar el tribunal médico o que se te prorroga la baja, ¿vale? Esa prórroga de 6 meses más, de 180 días hasta el año y medio, te la controla inspección médica, el INS, ¿vale? Y ya el médico de cabecera no puede hacer nada, ya sales de su ámbito y es inspección médica la que decide. Bueno, es normal, dependiendo de cada padecimiento, que estés año y medio, ¿vale? Al año y medio, ¿vale? Bueno, normalmente a los 365 días le mandan un mensaje a la empresa y le dicen que pasas a depender del INS, ¿vale? Y la empresa, a veces a los 365 días, la empresa lo que hace es darte de baja en la empresa, no quiere decir que te despida, no te está despidiendo, sino como yo lo llamo, se abre un paréntesis, ¿vale? En el cual pasas, ya no dependes de la empresa, sino que pasas a depender del INS si eres como, entre comillas, un trabajador del INS, porque te paga el INS. ¿Por qué lo hacen así? Porque durante ese periodo de 180 días, el INS va a tomar dos decisiones. O darte el alta, con lo cual si te da el alta, se cierra el paréntesis y vuelves a la empresa te tiene que dar de alta, ¿eh? y al día siguiente ir a trabajar, ahora hablaremos de eso. O la segunda decisión que adopta es concederte una incapacidad permanente, ¿vale? Luego hablaremos de esas incapacidades permanentes. Pero claro, si te concede una incapacidad permanente, ya no vuelves a la empresa. La empresa te da de baja y ya no, porque ya te dio de baja anteriormente y lo único que te tiene que hacer es liquidar, que luego hablaremos de eso. ¿Queda claro? Si hay alguna duda, si no me entendéis, me lo decís, Sí. Imaginaos, lleváis un año de baja, ¿vale? Os prorrogan 180 días. Recibís ese mensaje, os da de baja la empresa y pasan 2 meses y agarra el INS y os da el alta, que es muy común, es muy corriente. Y tú, claro, pues nada, vuelves, te da de alta la empresa, comunicas a la empresa que te han dado de alta, que ellos ya lo saben y que al día siguiente vuelves a trabajar, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, si te dan el alta habiendo pasado más de 365 días, por el mismo motivo, no puedes coger una baja hasta pasados 6 meses, hasta 180 días, ¿vale? Y desde que te dan el alta durante esos 180 días siguientes, quien te va a dar la baja y quien te lo va a controlar es el INS, Inspección Médica, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Estoy de baja por lumbalgia o por espondilitis, ¿vale? Y me dan el alta y voy a trabajar. Claro, la espondilitis, tenéis dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores de cervicales, dolores. Y lo suelen recoger en el informe de alta todos los dolores que tienes. Y si tienes ansiedad, porque vas al psiquiatra y lo recogen, luego no puedes coger la baja por esos motivos que vienen en ese informe de alta. Ansiedad, lumbalgia, cervicalgia. Sí, claro, normalmente, yo hace poco he tenido que lo hemos ganado, gracias a Dios, un señor que cogió la baja por lumbalgia y le dieron el alta. Y en esos 180 días siguientes, el médico de cabecera le dio de baja por depresión mayor, por ansiedad, ¿vale? Que haya una depresión mayor, es un estado de ansiedad muy agravado, y le dio de baja por depresión mayor. El INS, que te revisa esa baja, a los 15 días dijo, no,
es el mismo padecimiento que el anterior y anulo esa baja. Es recaída, con lo cual no le concedo la baja. Tiene usted que volver a trabajar. Claro, dices, pero si es por ansiedad, si lo otro era por lumbalgia. Claro, ellos te dan el alta y peléalo en el juzgado. Se da ahí una circunstancia injusta totalmente, que es que si lo peleas en el juzgado, ahora mismo a mí me están señalando para marzo del 2026 juicios. O sea que si ahora lo reclamas, hasta marzo del 2026 no tienes el juicio. ¿Y qué ocurre hasta marzo? Pues a trabajar. Y puede dar la absurdez, por no llamarlo de otra manera, que en marzo del 2026 me dice el juez, efectivamente tiene usted razón, tenía que estar de baja por ansiedad. ¿Vale? ¿Y para qué me sirve eso ahora? Si llevo un año trabajando. Así son las cosas. No, ya sé que son injustas y absurdas, pero así son. Pero bueno, podéis volver a coger la baja en ese periodo de 180 días por otro padecimiento, ¿vale? Aunque el INS ahí es muy puñetero, ¿vale? Suele decir, no, es el mismo padecimiento y se acabó, y te la anulo. Pues, ¿vale? Pero eso quiero que sepáis, que ese periodo seguido de otros 180 días, cuidado con las bajas, porque te las anulan, ¿vale? Y entras en una situación con la empresa de he estado de baja 20 días, pero me la han anulado y estos 20 días que son, pues te los descuento de vacaciones, o no te las pago, o no te pago esos días porque no has venido a trabajar. Es una situación un poco ambigua, ¿vale? Duración de la baja, la prórroga, ya os lo he comentado. Vamos a ver. Bueno, lo de quién paga las bajas y eso, no voy a entrar por no alargarme. Otra duda que os surge estando de baja. ¿Puedo viajar o no puedo viajar? ¿Me puedo ir a la playa o al pueblo o no me puedo ir? Muchos me preguntáis, ¿pido permiso al médico? No hay ninguna norma legal que diga que no puedes viajar estando de baja médica. No hay nada. Sí que es verdad que dice la ley que tú, estando de baja médica, no puedes hacer nada que empeore tu situación. Bien sea viajes, bien sea irte a la montaña, no viajar, irte por la mañana a pasear a la montaña, irte a la huerta, a hacer tú, mientras estás de baja, pues me encargo de la huerta. Si eso es una situación que empeora tu situación, está prohibido. Eso sí que lo dice la ley. Que no puedes realizar cualquier actividad que pueda empeorar tu situación. ¿Vale? Hombre, lógicamente, si estás de baja por lumbalgia, no te vayas a la montaña. Pero, por ejemplo, si estás de baja por ansiedad, puedes irte de viaje a la playa, porque además el psicólogo y el psiquiatra te lo van a recomendar. ¿Vale? Y no hay que pedir permiso al médico. Los médicos muchas veces, los de atención primaria, cuando vas a preguntarles, no te dan ninguna autorización. Dice, no me cuentes, no lo he oído, no quiero saber nada. ¿Vale? Lo que te dicen algunos, te dicen, procura que no pase nada. Vete, pero procura que no pase nada. Sí, dime. Yo pregunté en el sindicato y demás y me comentaron que la competencia la tenían los médicos de primaria. Pero no te van a dar una autorización, ¿eh? No, pero bueno, digamos que le pides permiso y... Sí, se lo dices. Hay algunos que te dan, otros que no, evidentemente. No. Vamos a ver. Lo normal es que el médico, claro, la competencia la tiene el médico de atención primaria, que es lo que os he dicho antes, es el que tiene todo el control. Pero si tú al médico de atención primaria le llevas un informe del psicólogo o del psiquiatra que recomienda que viajes o que tengas actividades lúdicas en la playa o lo que sea, el médico de atención primaria, claro que te dice, vete. Pero no porque te lo diga él, sino porque tiene lo de atención primaria. Vete al médico de cabecera y dile, por lumbalgia, y diles que, joder, se me está la huerta poniendo de hierbas, ¿puedo ir? ¿Qué te va a decir?
que no, te dirá que no, o tú verás. Claro, pero no hay una norma que diga el médico de atención primaria tiene que autorizar. No existe. Claro, es el médico de atención primaria es el que controla. Claro, si el médico de atención primaria tú no le has dicho nada, te has ido a la playa y allí has tenido un accidente porque te has puesto a hacer surf y te has caído y resulta que allí te han atendido en el hospital, has estado ingresado, vienes aquí y eso lo ve, dice, lo siento mucho, pero doy parte a inspección de trabajo, o sea, a inspección médica, porque has realizado actividades que te han perjudicado, porque tú ya estabas en el proceso final de la baja y por esto resulta que vas a estar otros 6 meses. Pues no, te anulo la baja y digo que ya no estás de baja por culpa tuya. Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que no hay ninguna obligación del médico de atención primaria de darte un permiso por escrito. Igual te lo puede dar si él, vale, pero no tienen obligación porque no hay ninguna norma. Lo que sí tienen obligación es de si ven que estás haciendo actividades que perjudican, y no solo el viaje, cualquiera, dan parte a inspección médica y te anulan la baja, ¿vale? Y luego la empresa, ojo, puede tomar también represalias contra ti, sancionarte, despedirte, etcétera, etcétera. No voy a entrar a valorar ahora el tema de los seguimientos, los dichosos detectives privados que te ponen las mutuas o la empresa para ver, porque ahí hay mucha casuística, o sea, no te pueden grabar estando en un sitio privado tuyo, aunque estés fuera, pero si estás, por ejemplo, un caso muy sonado que salió en el periódico y todo, una trabajadora del Lupa que estaba de baja por lumbalgia y estando en el periodo de baja por lumbalgia colgó, ella colgó en TikTok haciendo un baile con su hija. La empresa recibió ese vídeo y la despidió. Ella dijo, violación de la privacidad porque no tienen por qué saber. No, oiga, no. Y los juzgados lo dijeron, claro. No es lo mismo que estando en una excursión de montaña alguien del grupo te grabe y se lo mande a la empresa, eso no lo pueden hacer, a que tú, de mutuo propio, cuelgues en redes actuaciones. Es diferente. Es lo mismo, pero es diferente. Entonces, si tú misma lo estás colgando en redes, pues despido procedente. Y la despidieron. Entonces, respecto de trabajos y viajes de estando de baja, bueno. Luego, otra circunstancia que también nos genera muchas dudas. ¿Qué pasa si, estando de baja, se me extingue el contrato? No es despido, estando de baja no te pueden despedir, salvo que sean por circunstancias anteriores de que, oiga, que me he dado cuenta que usted nos ha robado o ha hecho acciones que son incompatibles, entonces sí, te pueden despedir, pero estando de baja por bajo rendimiento o por lo que sea, eso es un despido nulo, nulo. Hubo una modificación hace poco tiempo para evitar eso. ¿Por qué? Porque muchas empresas, si llevaban mucho tiempo de baja, te despedían con una causa ridícula y declaraban improcedente el despido, te pagaban la indemnización y fuera. Ahora con la ley no hay improcedencia, hay nulidad. Y punto. Si estás de baja médica y te despiden sin un motivo real, eso es un despido nulo y te tienen que readmitir sí o sí. ¿Vale? Entonces, pero imaginaos que es muy típico, tengo un contrato temporal y caigo de baja, llevo 3 meses de baja y se me acaba el contrato, pues no me lo renuevan. Bien, no pasa nada, no hay ningún despido ni nada, simplemente no me lo han renovado. ¿Y qué pasa conmigo? Pues hasta ese momento, si es, por eso es la diferencia que os he dicho antes también, de enfermedad común o accidente, ¿vale? Si es por enfermedad común, hasta ese momento te paga la empresa o la mutua. A partir de que se te extinga el contrato, te empieza a pagar, sigues cobrando la baja, pero estás gastando desempleo. Hay mucha gente que dice, no, si no gasto desempleo. Sí. Quien te está pagando es el INS, pero está tirando de tu desempleo. ¿Vale? Si es por accidente laboral o por enfermedad profesional, te paga la mutua, te sigue pagando la mutua y no gastas desempleo.
¿vale? Si te tiras otros 8 meses, 8 meses que te paga la mutua y cuando te den el alta, entonces empiezas a cobrar el desempleo, ¿vale? Una diferencia importante. Aquí hay mucha casuística también, pero es lo normal. Las situaciones ordinarias son normales. ¿Y qué pasa si estoy en el desempleo y caigo de baja? Pues lo mismo, caes de baja y sigues gastando el desempleo. Te paga el INS, pero no se te suspende el desempleo. Te siguen pagando hasta que se agota el desempleo. Y si se me agota el desempleo y sigo de baja, pues no te paga nadie. Hay algunas circunstancias que sí te pagan, pero en teoría no te paga nadie. Pero la ventaja que tienes, entre comillas, es que no te ofrecen puestos de trabajo porque estás de baja. Se te suspende esa obligación de coger los puestos o ir a las entrevistas de puestos de trabajo estando en el desempleo, ¿vale? Mientras estás de baja. Cuando te da el alta al médico, entras ya en el círculo y te empiezan a hacer ofertas de empleo o cursos o lo que sea, ¿vale? Otra circunstancia que también quiero que tengáis en cuenta es que es muy habitual que te dan de baja por enfermedad común, pero es un accidente de trabajo. Situaciones típicas que me he encontrado y por desgracia no se pueden remediar, o solucionar, estoy de baja. Estoy trabajando en mi puesto de trabajo y yo qué sé, me da un tirón en la espalda, ¡ay! Pero te queda media hora para acabar. Dices, aguanto como sea y me voy a casa. Te vas a casa, te tomas un Nolotil o un ibuprofeno o lo que sea y te quedas en el sofá a ver si se me pasa el dolor este. Y al día siguiente estás que no puedes y te vas a urgencias. Y luego dices, no, es que me pasó ayer en el trabajo. Ya, pero eso es una enfermedad común. Y por mucho que lo pelees, no lo vas a cambiar. Aunque hay abogados que dicen, no, eso se pelea y se gana. No se gana. ¿Por qué? Recomendación. Si os da en el puesto de trabajo, hablas con el encargado, la empresa tiene que darte o mandar a la mutua o a un parte de accidentes y te vas directamente a la mutua. Queden media hora de jornada o sea al principio de la jornada. Es importantísimo que estando en el puesto de trabajo, si te da el tirón o la circunstancia que sea, te vayas a la mutua. Luego la mutua te dice, no, vete a urgencias que esto no es accidente. Pero que quede constancia, porque ahí sí que lo puedes pelear y ganar. Y ya habéis visto que si es por accidente o es por enfermedad, hay circunstancias que varían mucho, ¿vale? Hay 5 años para solicitar el cambio de contingencia, que se llama así, de enfermedad común a accidente, ¿vale? 5 años, no es que tengas que hacerlo en 20 días. Pero es importante, si os dan el puesto de trabajo, ir a la mutua. Y también es importante que sepáis, si yo tengo una larga, me digo lumbalgia porque es lo típico, si yo tengo un largo historial de lumbalgias, porque llevo toda la vida con dolores de espalda, bien. Las mutuas es muy típico que me digan, no, me ha dado en mi puesto de trabajo. Vale, pero es que esto llevas toda la vida con dolores de espalda. Esto no es un accidente, es enfermedad común. Vete a urgencias y que te traten allí. No. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando, aunque tenga un historial largo de lumbalgias, estoy apto para trabajar. Estoy en condiciones de trabajar, estoy bien. Y al coger peso me ha dado el tirón. Sí, que tengo muchos antecedentes de lumbalgia, pero estoy trabajando, estoy apto para trabajar. ¿Y dónde se ha producido ese accidente? En el puesto de trabajo. Con lo cual es accidente laboral. Aunque tenga un largo historial de lumbalgias, ¿vale? Vamos a ir al tema de las incapacidades permanentes. Lo normal, llevas un año de baja, el INS te dice, oiga, le voy a prorrogar 180 días, ¿vale? Pasas a depender de inspección médica, eso durante esos 180 días, y como os he dicho antes, ya dependes de inspección médica
y tiene que tomar dos decisiones, o darte el alta o darte una incapacidad permanente. Lo normal es que te comunique que pasas a un proceso de oficio, que lo abren ellos, de incapacidad permanente y te empiecen a estudiar las incapacidades permanentes, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es el hecho de que para conseguir una incapacidad permanente no es tan importante el padecimiento, la espondilitis, como las funciones de tu puesto de trabajo. Eso es lo importante en los juicios de incapacidad permanente. Tanto el juez como el EBI, como el equipo de valoración de incapacidades, no van a mirar tu padecimiento, porque ya están los informes médicos. Van a mirar sobre todo qué funciones y cargas de trabajo tienes en tu puesto de trabajo. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una obra. No es lo mismo trabajar de camarero o de cajera que trabajar de camionero. No es lo mismo, las funciones no son las mismas y la carga de trabajo no es la misma. Con lo cual, al mismo padecimiento no quiere decir que si yo conozco a uno que tiene lo mismo que yo y le han dado una incapacidad, ya, pero lo que yo siempre os pregunto, ¿qué trabajo tiene? Claro, es fundamental, importantísimo eso. Yo os voy a poner un ejemplo que siempre pongo el mismo ejemplo, igual alguno ya lo habéis oído si habéis venido al despacho. Yo hace años, muchos años, conseguí a un señor una incapacidad permanente total, ahora os explico los tipos de incapacidades, porque tenía alergia al corcho. Fíjate qué tontería, alergia al corcho, pero es que trabajaba en un almacén de corchos, en una bodega, y es que era acercarse y ponerse, vamos, como una bestia, pues se le hinchaba todo. Entonces le dieron una incapacidad por eso, ¿vale? Por eso digo que es importante, lo más importante no es el padecimiento, sino las funciones, ¿vale? Cuando vais al EBI, ¿vale?, a pasar esa revisión médica, ya digo que muchos vais pensando que os van a hacer un montón de pruebas médicas. No, no, es una entrevista en una mesa. Te reciben, te dan la mano, te sientas, como mucho te dicen ande de puntillas, ande de talones, intente tocarse las puntas de los pies, apriéteme las manos. Eso es el reconocimiento. Pero ellos lo que están buscando es si realmente tienes dolores, si realmente sufres, si realmente... Os pongo ejemplos. Recientemente, la semana pasada, yo siempre os recomiendo que antes de ir a esas entrevistas os paséis por el despacho para yo daros unas pautas que son las que os voy a dar ahora. No seáis sinceros. Por ejemplo, en el tema de la fibromialgia, ¿vale? Soy el abogado de la Asociación de Fibromialgia. A las que padecen fibromialgia se les recomienda siempre, igual a vosotros también, espondilitis, que tengáis actividad física dentro de vuestras posibilidades. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo necesita actividad, porque si os quedáis sentados en el sofá, peor todavía. Entonces hay mucha gente que intenta, hace esfuerzos, y lo creo, ¿no? Yo, la verdad es que cuando me venís aquí al despacho es que no dudo de lo que me estáis diciendo, pero los médicos del EBI sí, ¿vale? Entonces, hay gente, ya os digo que la semana pasada es un señor que dice, me han pedido el médico que ande y yo intento andar todos los días. Ando 1,5 kilómetros, no llego a 2, todos los días, pero tardo como 1 hora y media, 2 horas, porque me voy parando cada 200 metros y estoy 20 minutos descansando, porque no puedo, me duele todo, pero hago el esfuerzo y sigo hasta que mi objetivo es llegar al 1,5 kilómetros o 2 todos los días. Y me cuesta horrores. Informe de alta. Anda todos los días como mínimo 1,5 kilómetros. Claro. Tener cuidado con eso. Yo he visto en los informes una señora que le conseguía una incapacidad permanente absoluta, llega con su hermano, con todas las bolsas de los informes, que no hace falta que los llevéis, ahora hablamos de los informes privados, ¿eh? Pero no hace falta que llevéis todos los informes, si ya los tienen ellos, si ya
Ellos cuando se entrevistan ya saben cuándo has cogido el alta, cuándo tienes citas médicas, las que has pesado, todo, ¿vale? Lo tienen en el ordenador. Y va con el hermano con 2 bolsas llenas de informes que pesan. Y él se fija con quién viene y quién trae las bolsas. Vale. Se sientan, empiezan a hablar, tal, y cuando acaban, él se fija que el hermano coge una bolsa y ella coge la otra bolsa. Y salen, ella con una bolsa y el hermano con la otra. Y lo pone en el informe. Viene con el hermano que porta las 2 bolsas con peso y a la salida la señora coge una bolsa y se la lleva. Como diciendo, me está mintiendo. Una cosa que hacen cuando te agarran y te dicen, apriétame las manos, hay a veces que no te lo dicen, que cuando entras por la puerta te dan la mano. Hombre, ¿qué tal? A ver si la aprietas bien. O a la salida, al despedirte, hola, buenas, y te dan la mano. Para ver si aprietas bien. Porque claro, si estás diciendo que no puedes hacer puño, que te duele la mano derecha, que te duele mucho y resulta que le das un buen apretón o un apretón normal, dices, este me está mintiendo como una cosa. Y lo ponen en el informe. Os pongo más ejemplos. Llegó una señora con un bastón con su marido. Y lo ponen en el informe, que yo me tengo que pegar con eso en los juzgados. Llega con un bastón, se sienta, tenemos la entrevista, sale con el bastón. El médico sale en Avenida Albena hasta la calle y les ve a 100 metros que el señor va con el bastón aquí y la señora andando tranquilamente. Lo pone en el informe. Cuidado con esas cosas. A veces os sinceráis diciendo, yo hago ejercicio, intento hacer. Otro que dice, hago piscina todos los días, pero nada, pero un largo. Va a piscina todos los días. Es que, cuidado con eso, en serio. Yo hay a veces que os digo que es mejor exagerar un poco, tampoco mucho, ¿eh? Es decir, hace usted ejercicio. Vamos a ver, si te cuesta horrores y vas a andar 1 kilómetro, di que no. Que no hago ejercicio, eso no es hacer ejercicio. Pregunta típica, ¿va a hacer usted la compra? ¿Quién hace la compra en la casa? Yo a veces voy con el carrito, o sea, cuidado con el carrito, que empujas el carrito, va a hacer la compra y empuja con el carrito y sube con la compra. Oiga, a usted no le duele nada. Cuidado con esas cosas. Vas a comer con la familia, sales de viaje. Esas preguntas inocentes van buscando un objetivo. ¿Vale? Entonces, cuidado, ¿vale? Aunque especifiquéis mucho, él se va a quedar con lo que le interesa, no con lo que estáis diciendo, ¿vale? Yo siempre digo, aunque parezca que suene joder como es y tal, cuidado con los médicos de valoración de incapacidades, porque van buscando lo que no esperáis que vayan buscando, ¿vale? Sí, dime. ¿Y ellos pueden mentir? No, es que ellos no mienten, ellos dicen parte de la verdad. A este señor que os digo que dice que anda todos los días 1,5 kilómetros, es verdad, anda todos los días 1,5 kilómetros. Lo que no cuentan es que tarda 2 horas y tiene que parar cada 200 metros. Eso no lo cuentan porque no les interesa. O sea, vamos a ver, se supone que no deben de mentir. Sí, pero... Porque yo he solicitado a informes de Levi donde han escrito cosas que no son verdad. Entonces, por eso le digo que ya no es que pero tener en cuenta una cosa, no es una conversación, no hay grabación. Tú puedes decir que tú no has dicho eso y él dice que lo has dicho y lo pone en el informe y los informes de Levi tienen presunción de veracidad porque lo dicen los jueces. Y es más, y ahora entramos a hablar de los informes privados. Hay sentencias del Tribunal Supremo que vienen a decir que ante informes del SACIL, de la Seguridad Social, o de Levi, sobre todo, e informes privados de médicos privados y de informes periciales médicos privados, hay que dar prioridad a los informes de la sanidad pública y de Levi. Y yo he tenido muchas discusiones en el juzgado con los jueces diciendo, ¿pero qué me están diciendo? ¿Que ponen en duda la objetividad de los médicos privados? Porque parece que es así.
Claro, el médico privado es que le pone lo que usted quiere que ponga. Vamos a ver, ¿está usted dudando de la honorabilidad de un médico privado? Claro, lógicamente, no voy a llevar a un médico privado que me va a decir lo contrario, ¿vale? Pero llevaré, si me hace un informe de objetivo, lo llevo, pero no se le da el mismo valor, ¿eh? Dime. Y también se puede poner en valor la opinión de los informes del SACI. El mismo EBI. Vamos a ver. Hay una cosa que están haciendo algunos médicos, otros, algunos médicos de especialidades del SACIL, que cuando te piden una prueba, pues una resonancia o lo que sea, y saben que en el SACIL o en la sanidad pública te lo van a hacer dentro de 8 meses, te preguntan, ¿puedes hacértela en la sanidad privada porque tienes Adesla, Sanitas o seguro privado? Sí, pues háztela. Pídelo porque sé que te lo van a hacer en un mes. Bueno, esto es ya... Sí, pero espera. Y lo que hacen ellos es, cuando se lo llevas, es un informe privado. Ellos lo incorporan al expediente público. Y entonces tiene validez de público. No, yo lo que te estoy comentando es todas las pruebas son públicas, no son privadas. Sí. Todas. Poner en duda lo que dice el médico. La valoración de sus compañeros, porque al final... Hombre, ahí la única forma que tienes de echar abajo eso, para acreditar que eso es mentira, que no es así, es encontrar otro médico de la sanidad pública que te diga lo contrario. A ver, perdóname que no te entiendo. Vamos a ver, si tú me estás preguntando, ¿puedo poner en duda lo que dice un médico en la sanidad pública? Que lo dice el de valoración. El que duda es el de valoración. ¿El de valoración está dudando de un informe de la sanidad pública? En el caso este. ¿Y te lo pone en el informe del EBI? Sí. Le concedieron la incapacidad y se la revocaron en este sitio. Pues creo que en un juzgado el juez se ganaría. Perdón de la expresión. Creo, o sea, está negando todas las pruebas. Sí. Yo, por ejemplo, me pasó en Valladolid. Lo que pasa es que, vamos a ver, también es cierto una realidad. Los médicos de la sanidad pública son muy reacios a ir al juzgado a declarar. Muy reacios. ¿Vale? E incluso te dicen verbalmente, tú no estás para trabajar, a ti te tienen que dar una incapacidad porque no puedes comprar, no puedes andar, no puedes cargar peso. ¿Vale? Y luego en el informe no te lo ponen. Y le dices al cliente, vete al médico y haz el favor que te lo ponga. Y no quieren. Entre comillas, reconocen que tiene mucha presión de inspección médica. Y yo les digo, pero si no te estoy diciendo que mientas, te estoy diciendo que pongas la verdad. Y hay a veces que yo amenazo, o el cliente, digo, dile al especialista que como no te ponga que puedes cargar pesos y luego te pongas a trabajar y al cargando pesos te pase algo grave, a quien vas a ir es a por él. Claro, ya se ponen a la defensiva. ¿Me estás amenazando? Digo, es que, en serio, hay a veces... Pero yo, a lo que voy. Esta situación era un chaval que estaba en silla de ruedas y, bueno, estaba trabajando en la 11 con silla de ruedas, pero ya su situación empeoró. Y íbamos a por una absoluta, ¿vale? Le concedieron una total. Peleamos por la absoluta. El EBI, cuando le hizo la revisión, incluso dudó de la total, ¿vale? Dijo que no, se la tenían que haber dado. Y hablamos con el traumatólogo, ¿vale? De Valladolid. Y el traumatólogo me hizo un informe que, vamos, que ojalá todos los médicos hicieran, especificando absolutamente todo lo que no podía, por qué, cuándo, cómo, todo. Y fue a juicio y dijo, voy al juicio a ratificarme. Vamos, es que el juez cuando estaba allí le miraba al abogado del INS y decía, pero ¿qué cojones hacemos aquí? Y me concedió la absoluta y en una sentencia, que hostia, que en esa sentencia ponía a EBI como diciendo, a ver si ustedes espabilan un poco. Pero claro, fue una vez, porque lo normal es tú le pides al médico, por favor, ¿puedes ir al juicio a
a explicarle, no, a mí déjame en paz, yo... Entonces, se dan muchas injusticias. Con el EBI, los médicos, y ojo, y tengo una amiga personal que es médica valoradora del EBI. Y yo cuando voy a cenar con ella, tengo muchísimas discusiones con ella, porque digo, vosotros no os regís por criterios médicos, os regís por criterios estadísticos. Tú agarras y dices, ya, yo tengo un cupo al año de incapacidades y no puedo dar más. Pues, bueno. Entonces, el EBI, cuidado, ¿vale? Con lo que decís y cómo lo decís, ¿vale? Tipo de incapacidades, que también es importante. Las incapacidades permanentes son 3. La parcial, que es, te valoran, me duele el hombro y te dicen, es una incapacidad permanente no invalidante, no te impide para trabajar. Te pago 1.200 euros y ala, a trabajar. Es una incapacidad permanente, pero no es permanente. Te la dan parcial, y a trabajar. Vale. Las otras son las importantes, la total y la absoluta. ¿Vale? La total te la dan para tu puesto de trabajo. Solo para tu puesto de trabajo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que te permite trabajar en otro tipo de puesto. Pongo ejemplos. Yo tuve un trabajador que trabajaba en una serrería, de cortar madera y se pilló los dedos, le dieron la total. Y ahora está trabajando en una librería. Punto. Está cobrando la incapacidad permanente y el sueldo de librería. Otro trabajador que tuve, que era un viajante, por tema cardíaco y demás, le conseguí una total y ahora es profesor en la universidad a distancia. Bueno, te permite esa ventaja. ¿Qué pasa? La total, si tienes menos de 55 años, te pagan el 55% de tu base de cotización. Ojo, también que te llevas sorpresas. Hay gente que está cobrando igual 1.500 euros, pero su base de cotización, porque le pagan muchas dietas, su base de cotización es bajita, 900 euros. Pues te pagan el 55% de 900 euros. ¿Vale? Sí que es verdad que el gobierno complementa mínimos. En España hay unas pensiones mínimas, que por debajo de eso nadie cobra. Si no llegas, te lo complementan. ¿Vale? Pero si tienes menos de 55 años, el 55%. En cuanto pasas del 55 años, salvo que estés trabajando en otra actividad, si no trabajas, te pasan a pagar el 75% de la base de cotización. ¿Vale? Eso es la total. La absoluta, no puedes trabajar en ningún trabajo. Te pagan el 100% de la base de cotización, pero no puedes trabajar en ningún trabajo. Sí que es cierto, casuísticas, lo reseño un poco, pues mira, es que tengo una actividad que me gusta pintar cuadros o me gusta escribir libros. No soy escritor, mi profesión no es escritor, pero tengo esa afición y resulta que me publican un libro y tengo unos ingresos y los cuadros los expongo y los vendo, pero no es tu profesión, no estás dado de alta en la actividad. Puedes tener esa actividad y esos pequeños rendimientos. Y digo pequeños porque, ojo, si superas el salario mínimo interprofesional anual, creo que está por 17 o 19.000 euros, claro, oiga, vamos a ver, esto es una actividad en toda regla. O sea, no, es que si ves que vendo cuadros, pero usted está ganando 30.000 euros al año vendiendo cuadros. Tiene usted que darse de alta y empezar a cotizar y le quito la incapacidad permanente total o la absoluta, vamos, ¿vale? Entonces, la incapacidad permanente absoluta te pagan el 100%. Luego está la gran invalidez, que la gran invalidez es que necesitas permanentemente la asistencia de una tercera persona, permanentemente. Entonces, te pagan el 120 más o menos, el 120% de la base de cotización. Pero ya eso es una situación que no es normal, no se da mucho, ¿vale? Durante la incapacidad permanente nadie cotiza por ti. Quiere decir, tienes 50 años, has tenido mucha vida laboral, pero sufres una incapacidad permanente y estás desde los 50 hasta los 65 de baja, de incapacidad permanente.
no has cotizado. Cuando llega la edad de jubilación, si a 50 es muy raro que tengas más de 38 años y 6 meses, igual te tienes que jubilar a los 67. Cuando llegas a los 67, no es que te paguen la jubilación. El INS lo que hace es, vamos a ver la jubilación de este señor. Claro, si los últimos 15 años o 17 años no has cotizado, poco te va a quedar. Y te queda, según una jubilación, de 600 euros. Pero que estás cobrando 1.800 por la incapacidad permanente. Lo que hacen es seguirte pagando los 1.800, solo que en vez de llamarlo incapacidad permanente, lo llaman jubilación. ¿Vale? Pero también se puede dar la circunstancia de que a los 64 años consigues una incapacidad permanente o te la concede el INS. Y ya tienes los años para jubilarte a los 65. ¿Vale? Durante ese último año, de 64 a 65, percibes la incapacidad permanente, no cotizas, pero cuando llegas a los 65, resulta que tu jubilación es superior a la incapacidad permanente. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que el INS te dice, oiga, le anulo la incapacidad permanente y le paso a pagar la jubilación. ¿Vale? No percibes las dos, no puedes percibir las dos. ¿Vale? A ver. ¿Cuándo empieza a buscar abogado? Pues yo lo que os recomiendo es que cuando ya pasáis a ese procedimiento de oficio o de que vosotros habéis solicitado la incapacidad permanente, ¿vale? Bueno, empecéis a buscar abogado para que os guíe. Porque hay a veces el proceso es, paso a un proceso, estoy en un proceso de incapacidad permanente, me la deniegan. Tienes 30 días hábiles para presentar la reclamación previa. El propio INS te da un formulario y presenta, no estoy conforme porque me encuentro mal. Y lo presentas, lo puedes presentar. Es un paso previo para el juicio. Pero, hombre, yo lo que siempre recomiendo es las reclamaciones previas que hago ya están basándose, ya estoy preparando la demanda judicial, porque en el 99% de las veces te dicen que no y tienes que ir al juzgado. Si no has presentado la reclamación previa, se te ha caducado. No pasa nada, porque las incapacidades permanentes se pueden pedir siempre que se quieran. Pues la puedes pedir 5, 10, 15 veces, las que quieras, ¿vale? Si se te ha pasado esta, bueno, pues la puedes volver a pedir, ¿vale? Pues yo creo que más o menos, así a grosso modo, aunque hay mucha casuística, creo que no se me olvida nada, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Sí, vamos con el señor, o tú misma. Dime, sí. Me has comentado antes de los mensajes que te puede mandar el INS a través del teléfono. Sí. ¿Eso hasta qué punto es, digamos, oficial? No. Mira, buena pregunta que se me había olvidado. Estás y recibes en el teléfono, estás dado de alta desde la fecha 21 de marzo del 2025. Hasta que no recibes la resolución en papel o te la descargas tú por internet, con la página, con la firma electrónica, hasta que no tengas la resolución, no estás de alta, ¿vale? La ley dice que el INS, desde que te da el alta hasta que te la notifica, yo he tenido casos que han pasado 1 mes y medio, hasta que no te la notifica, te paga el INS. Te paga el INS, ¿vale? Y es cuando la recibes, cuando te tienes que incorporar a tu puesto de trabajo. No cuando te manda el mensajito. Y suele ocurrir que te mandan el mensajito y al día siguiente la empresa, ¿cuándo te incorporas? ¿Cuándo te incorporas? ¿Cuándo te incorporas? No he recibido la resolución. Tranquilo. Es que si no, no te pago. No he recibido la resolución. Cuando reciba la resolución, entonces me tengo que incorporar al día siguiente. Porque hasta ese día te paga el INS. Claro, pues a ti te llega la carta. Hasta que te llega la carta. Claro, pues te llega la carta con un 25 de febrero y pone que la fecha de salida ha sido el día 3 de febrero, que es cuando tú has recibido. Sí, no, pero es muy típico y más plazo, pero no pasa nada. Hasta que tú no firmas que la recibes. Pero es que no siempre te la mandan certificada. Hombre. No siempre te la mandan certificada. Yo digo, bueno. Es que o sea, ¿te la meten en el buzón? No sé. He
tenido cartas de todo tipo, y mensajes de todo tipo de hoy te doy el alta, no, perdón, hoy te prorrogo la baja de los 180 días, y al día siguiente llegan otro mensaje de está de alta a fecha de hoy. O sea, No, bueno, incoherencias varias. Pasa. Sí, esas circunstancias pasan. Por ejemplo, es muy corriente que te dicen se prorroga y se abre un procedimiento de oficio de incapacidad y te mandan, en la carta te mandan la solicitud de incapacidad, que la tienes que rellenar y presentar. Y tardas 2 días y cuando la presentas te llega que te han dado el alta, que te han denegado la incapacidad permanente. Bueno, son cosas del INS. El INS, tener en cuenta 2 circunstancias. Está colapsado. Está colapsado. Puede ocurrir, que no es muy raro, que tú aquí estás en Burgos y presentas la incapacidad en el INS, aquí en Burgos, y te llega del INS de Cádiz, que se le denega la incapacidad. Pero el INS de Cádiz, ¿qué tiene que ver? El INS ha aprobado una norma que cuando están colapsados buscan otras direcciones provinciales que están menos cargadas de trabajo y les mandan los expedientes para que lo gestionen. No quiere decir nada más, ¿vale? Es el INS es nacional. Da igual que te lo diga el de Burgos que te lo diga el de Cádiz, ¿vale? Y están colapsados. Yo sé que aquí y en el resto han tenido que contratar a médicos para los equipos de valoración, porque no tenían suficientes para hacer todas las gestiones y están colapsados. Por eso, si antes lo normal es que 15 días te notificaban, ahora puede pasar 1 mes y medio y no te notifican. Y luego otra circunstancia, es muy corriente, yo os digo, cuidado, que tú vas hoy al INS y te atiende una persona, bien sea aquí, bien sea en Espinosa, bien sea en Briviesca. Oye, mire, que vengo a preguntar esto. Uy, usted, sí, es verdad, tiene derecho a ello, pídalo. Vale. Y vas a los 20 días aquí al INS de Burgos, te atiende otra persona y dice, ¿pero qué me estoy diciendo? Si no cumple, si usted no tiene ningún derecho. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Cuidado con esas cosas. Por desgracia, hay mucha gente, funcionarios del INS, que te dicen que no sin tener ni puñetera idea. Yo muchas veces estoy haciendo reclamaciones al INS y al SEPE, con los subsidios y demás, que se los han denegado y luego el juzgado me da la razón. Entonces, cuidado con dar por hecho que si me lo dice un funcionario del INS es porque es verdad. No deis por hecho eso. Yo siempre digo, me lo dice el señor, démelo por escrito. Ya verás cómo cambia la cara del señor. Siempre digo, si lo más fácil es, lo solicito y que me contesten por escrito, sí o no, con los fundamentos, y luego ya veremos. Pero eso de que, por ejemplo, con el complemento de maternidad, ¿vale? De los hombres. Muchísimos han ido al INS, oiga, ¿tengo derecho al complemento? No, solo es para las mujeres, usted no tiene derecho. Y se van a casa y se acabó. Y resulta que estamos ganando sentencias, encima con indemnizaciones, de hombres que tienen derecho al complemento de maternidad. Oye, pues, y esto de que, oye, joder, que me ha dicho un compañero que se lo has ganado, que vengo a preguntar. Sí, tienes derecho y no prescribe. Pero ¿cuánta gente, me pregunto, cuántas personas, hombres, tienen derecho al complemento de maternidad y no lo han solicitado y ahí están tranquilamente viviendo su vida y felices? Y tienen derecho a ese complemento. Y estamos hablando de cantidades de 7.000, 8.000, 9.000 euros, de atrasos. O sea, que es que... Pero por eso digo, no pongo en duda, ¿vale?, a los funcionarios del INS, pero no os fiéis absolutamente de todo lo que os digan en el INS. O te lo dan por escrito, en resolución, o no te fíes. Consulta. Perdona que me reitere otra vez. Vale, ahora estoy contigo. En cuanto a lo que me has dicho de que hasta que no me llegue la carta por escrito, yo, aunque me llame la empresa, no debo de ir, pero resulta que la carta a la empresa sí le ha llegado, porque dice que el INS me ha dado el alta. Sí, no les llega la carta a la empresa, les llega la notificación telemática de que estás de alta desde esa fecha. Bueno, eso. Entonces, claro, yo no puedo... ¿Cómo puedo tramitar? Si en mi trabajo me están diciendo... Es que me resulta tan raro. Es que yo he tenido que ir personalmente a Levi por una notificación de un alta.
porque no me la habían enviado. Pues son situaciones que se dan, pero son atípicas. Claro, pero en ese momento, está en la nube, ¿qué hago? O me quedo de vacaciones, se de baja y solicitar iniciarme mis vacaciones, o cómo lo hago, porque lo que yo no puedo hacer es no presentarme en el puesto de trabajo. Desde el momento que han mandado del alta, y la empresa tiene notificación de que se da de alta, pero a mí no me lo ha notificado nadie. Entonces, yo siempre digo a los clientes cuando vienen con eso, oye, que he recibido este mensaje, digo, vete al INSS a por la notificación. Hay muchos que no tienen la notificación electrónica, la firma electrónica. Entonces, me da miedo que esperen por eso, a que te llegue. No, digo, vete mañana o pasado y pide que te la den en papel, allí en ventanilla, que te hacen firmar. Ahí sí que te hacen firmar de que la recibes. es muy curioso. Es que... He preguntado, a ver, ¿cómo puede ser que mi empresa, más de una vez, en mi empresa reciba la notificación y yo no? No, desde aquí se manda a la vez a los dos. ¿Va? Claro, a ti te mandan al teléfono y a ellos... Pero es telemática, ¿eh? No, pero por papel. No, en papel a la empresa no le mandan la resolución, ¿eh? Bueno, pues entonces lo que usted me dice, telemáticamente, pero que a mí no me llegue nada. Es que se queda en el aire. yo, si recibís esa notificación en el teléfono, vete a por la notificación al INSS. Si no, al día siguiente, no hay que correr, no tienes que ir esa misma tarde. Pero puedes ir al día siguiente o al siguiente, ¿eh? Pues pides cita, pero que te la den. Pero lo que no puedes hacer es tirarte en casa. Hay gente que lo hace, ¿eh? Pues, y normalmente le llega la carta certificada que firmas, ¿vale? Pero te puedes tirar un mes, bien, hasta que no me llegue. Pero claro, como tú dices, y si te llega en el buzón, hostia, me resulta raro. Ahí, si te llega en el buzón con los dos papelitos, que eso es que alguien ha firmado por ti, o el portero o un vecino. No. Sin Buf. una certificada, Buf. sin el recinto. O sea, no tenía el recinto. Pues ahí ya entraríamos en... Es que yo soy un abogado que no me arriesgo, no me gusta, pero podrías decirle al INSS, oiga, ¿me puede decir usted cuándo me ha notificado esto? Sí, te lo dicen. ¿Cuándo? Y te dicen que tiene salida y te dicen que el sobre ha salido. Sí, no, vale, te lo dicen, pero ¿y yo lo he recibido? Tienes que ir a la INSS y decirte, si no lo sabes, busca en el BOE, que ahí te sale. Ah, pues no, lo han publicado en el boletín. Sí, pero para publicarlo en el boletín, en el BOE... Supuestamente lo han enviado. No, tienen que, es lo que dice la ley, tienen que intentar notificarte. Que el cartero diga, he ido a su casa y no estaba. Al día siguiente, o ese mismo día, a otra hora, tiene que volver a tu casa el cartero y tampoco encontrarte. Y entonces sí, el cartero les manda una certificación de que he intentado por 2 veces notificarle en este domicilio y no le he encontrado. Y ahí el INSS puede publicarlo en el BOE. Y entonces sí, pero sin eso, no. ¿Quién lo sabe? Vamos a ser claros. Los abogados. Tú, porque estás en ello. Claro, pero por eso digo que... Pues por un día no lo perdí. Por un día. Cuando te digo por un día, es por un día. Son circunstancias rarísimas. Vale. Permíteme que voy a decir la duda del... Dime. No sabes si soy capaz de expresarla. Se puede solicitar, siendo perceptor de una invalidez, si uno considera que las condiciones con las que se las ofertaron ahora mismo son peores, pero además siendo una enfermedad, digamos, como la espondilitis, que es degenerativa, no va a mejorar. Sí. Y tienes otros conceptos que puedes solicitar un grado superior. Sí. Vamos a ir a Sí. Yo soy perceptor de una total por... Sí, puede solicitar una... O sea, ten en cuenta una cosa. En las resoluciones que mandan siempre dicen, cada 2 años se te va a revisar. Vamos a ver, si tienes 40 años y te da una incapacidad permanente, te la van a revisar cada 2 años, ¿eh? Y puede que te la quiten o puede que te la aumenten. A partir de los 55 años, 57, te revisan una vez y ya no te la vuelven a revisar. Lo normal, ya pasando 60,
que yo sepa, a todos los que tienen más de 60, que son clientes, les he dicho, olvídate que no te lo van a revisar. Y nadie me ha venido diciendo, oye, que me la han revisado. Porque no, ya a partir de los 60 no te la revisan. Pero yo tengo procedimientos judiciales de gente que tiene la total y hemos solicitado la absoluta. La clave está que desde que te concedieron la total con esos padecimientos, tienes que demostrar con informes médicos que se han agravado o han venido nuevos padecimientos que te agravan todavía más. Pero hay que demostrar, no por tener esos padecimientos, sino, como he dicho antes, que esos padecimientos te impidan tener cualquier tipo de actividad, sedentaria, que decir, en una oficina o cualquiera. Yo soy perfector de una de una invalidez Sí. Total. Sí. De eso tengo 2 infartos, 3 stents y todo eso. ¿En esas condiciones se puede solicitar una revisión? O sea, tienes que tener un buen informe del cardiólogo que diga que cualquier tipo de esfuerzo, de actividad, de estrés, te perjudica. Y tienes que tener un historial. Se puede intentar, sí, pero con el tema cardíaco es complicado, porque lo normal, yo los que he tenido de problemas cardíacos, es que se acabe estabilizando. Quiere decir, te ponen un marcapasos, te ponen un stent, te ponen tal, y llega a lo largo del tiempo que el cardiólogo dice, estás estabilizado, vamos a tener revisiones, pero estás estabilizado. Ahora, si me dices que te sale en otra arteria, tal no sé cuántos, tal, y que el médico te dice en el informe que no consigue estabilizarte y que cualquier situación de estrés, y con eso quiero decir, no es desde luego carga física y demás, no, en una oficina que estoy sentado, que estoy en el ordenador, también se tiene estrés de atención, de fijación, de llamadas, se tiene estrés. Si el médico cardiólogo te hace un buen informe y te dice, este señor, cualquier actividad le supone un riesgo, tienes posibilidades de que te den una absoluta. Pero desde luego peleada en el juzgado, no te la van a conceder así por así. Lo normal, los casos que yo he tenido de temas cardíacos, es que ¿qué años tienes? Perdona por preguntar. 66. No te la van a revisar, no te la van a quitar. Pero lo normal es que yo he tenido 2 casos de menores de 50 años que les han dado una total y a los 6 años se la han quitado, porque ya estás estabilizado a trabajar en otra cosa. ¿Vale? Con 66 no te la van a quitar, pero puedes aumentarla. Lo que pasa que depende de qué edad de jubilación tengas. ¿Tienes más de 38 años y 6 meses cotizados? No, tengo 36. 36. Entonces te jubilas a los 67. No, me jubilo de aquí a 10 meses. No, va a ser absurdo que lo pelees, porque te van a decir, usted está jubilado ya está. ¿Vale? No va a dar tiempo, porque hasta que sale la sentencia y tal, con lo cual, ¿vale? El 18 de octubre. Pues. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime. Yo voy referente al tema de la discapacidad. Bien. ¿Es cierto que la cotización ha bajado El baremo. a 6 años? Estoy teniendo muchísimas reclamaciones de un mes para esta parte. Esta mañana en concreto uno tenía un 45% de discapacidad. Se lo han revisado y se lo han bajado un 24%. Estoy teniendo muchísimas personas que teniendo un 33 o más de discapacidad, o lo han pedido ellos la revisión para que se la suban, o la Junta les ha dicho que revisión y se la han bajado a todos, a un 19, a un 20, a un 15. Han cambiado el baremo, que yo lo voy a intentar conseguir, porque esos baremos es que no os los dan, que os los tenían que dar, porque la resolución que os dan con la discapacidad, esa resolución no dice nada. Tened en cuenta que ellos cuando se hace el reconocimiento médico, tiene ese reconocimiento médico, esa valoración, no es eso que os mandan, son muchas hojas en la cual valoran muchas cosas. Eso les he dicho a muchos, pedirlo, no se lo dan. Bueno, lo hemos llevado al juzgado, bueno, estamos con las reclamaciones previas, pero cuando lo llevemos al juzgado yo lo voy a pedir, porque a ver en qué se basa, ¿vale? Y sí que es verdad, por lo que me han llegado a oídos, que han bajado
mucho el baremo. Yo no sé por qué. Supongo que dirán, no puede haber tanta gente en Castilla y León que esté discapacitada y entonces lo que vamos a hacer es bajar el baremo para que no haya tanto discapacitado. O no lo sé, no sé por qué, porque han modificado el baremo. Es que no hay ninguna explicación. No, yo ya me refería a la hora de la jubilación, si los años que se tienen que cotizar en una persona con discapacidad han bajado. Es lo último que yo tengo entendido, que habían bajado... ¿A efectos de cotización? Sí, a efectos de cotización, en vez de un mínimo de 15 años para tener una pensión de jubilación, habían bajado a 6, se habían reducido. Vamos a ver. Claro, vamos a ver. Ahí sacaron una reforma el año pasado, creo que fue el año pasado, en la cual tenéis que tener en cuenta que hay que diferenciar discapacidad desde el 45% hasta el 65% y discapacidad a partir del 65%. Vamos a ver, sí. La discapacidad es totalmente distinta a la incapacidad permanente, ¿vale? La incapacidad permanente te la concede el INS y va relacionada con tu puesto de trabajo, nada más. Punto. Y te pagan un dinero si la consigues. La discapacidad no está relacionada con el puesto de trabajo y te la concede la Junta de Castilla y León, ¿vale? Discapacidad no quiere decir que estés incapacitado para trabajar. Al revés, si tienes una discapacidad puede que consigas un puesto de trabajo de forma rápida, porque las empresas, por ley, con más de 50 trabajadores tienen que tener el 2% de su plantilla de discapacitados, ¿vale? Pero la discapacidad es pues, una persona que tiene limitaciones, bien sensoriales, bien de vista, bien físicas, bien... pero no tiene que estar relacionado con una incapacidad para trabajar, ¿vale? Entonces, si consigues una discapacidad, lo normal es que te den un 33%, ¿no? Debajo del 33% es una discapacidad que no sirve para prácticamente nada. A partir del 33%, ya tienes el carnet de discapacitado del 33%, puedes acceder a empresas, accedes a un mercado que se lo rifan a ese discapacitado, pues puedes acceder a ayudas, pero del 33 al 45, bueno, tienes algunas ventajas. A partir del 45 sí que tienes ventajas, tanto fiscales como beneficios a la hora de comprar si tienes movilidad reducida un vehículo, plaza de discapacitado si tienes movilidad reducida, ¿vale? Entonces, los tramos importantes son del 45 al 65 y del 65 en adelante, ¿vale? Y te dan derecho a incapacidades permanentes, a reducir la edad de jubilación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sí que es verdad que a partir de esa reforma, que creo que fue el año pasado, han mejorado las condiciones para jubilarte. Pero no es que te puedas jubilar en vez de 15 años de cotización, solamente te piden 6 años de cotización. No me he metido a estudiar eso pero sí que es verdad que te reducen la edad de jubilación, ¿vale? Si para jubilarte te puedes jubilar a los 65, con esa discapacidad, por cada X años trabajados con esa discapacidad, se te reduce un año o medio año la edad de jubilación. Quiere decir, si tú llevas trabajando 10 años con esa discapacidad del 45% o del 50%, si tu edad de jubilación es a los 65, se te puede reducir hasta 55 años. Menos de 55 años no te puedes jubilar. Pero hay gente que por tener esa discapacidad se puede jubilar a los 55 años. Pero el requisito de la cotización sigue estando para todos igual, 15 años mínimo. Lo tendría que mirar, pero lo miré hace 7 meses para dar una charla y no me suena haberlo oído en los medios de comunicación o en redes de los abogados, que esa circunstancia de que solamente tengas que tener 6 años de cotización para llegar a una jubilación, ¿eh? Sí que es verdad que te puedes jubilar con 55 años si tienes esa discapacidad y cumples los requisitos, ¿vale? Sí. A propósito de lo que acabas de comentar, si
tienes esa discapacidad, pero si esa discapacidad tú ya no estás trabajando. Pero es que no tiene nada que ver, por eso. La discapacidad es la discapacidad, trabajes o no trabajes. Por eso quiero decir, es que ella estaba comentando, bueno, ya no me refiero a los años de cotización, sino me refiero, se supone que cualquier persona que no tenga ningún problema puede trabajar hasta los 67. Las personas con una discapacidad tienen que trabajar hasta los 65, 63, ¿no? Sí, bueno, pueden, si están trabajando y dependiendo de si cumples, puedes adelantar la edad de jubilación sin perder nada. Eso es, a eso me refiero. Pero si la discapacidad te la dan cuando tú ya no estás trabajando, es decir, no tienes esas ventajas. Ten en cuenta que te exigen estar trabajando con discapacidad. ¿Vale? Bien, se me había acordado una cosa y se me ha ido con el tema de la discapacidad. Bueno, sí, ya sé lo que hay que decir. Me hicieron una consulta que yo la verdad no la sabía, estudié el tema y ya lo tengo claro. La ley dice que si tienes una incapacidad permanente total, ¿vale? Esa situación de incapacidad permanente total se te equipara a una discapacidad del 33%. Para beneficios, los que seas, ¿vale? Pero no quiere decir que tengas derecho a tener el grado de discapacidad del 33%. No es lo mismo. La ley lo que viene a decir es, si usted tiene incapacidad permanente total, se le equipara en lo que pueda equipararse a una discapacidad del 33%. Entonces me venía gente, porque todo uno me dijo, porque la Junta he pedido la discapacidad y no me la ha dado, me ha dado un 20%, y yo quiero exigir que me den el 33% porque lo dice la ley. No, son dos cosas distintas. La ley dice que se te equipara, pero que no tienes derecho a tener ese grado de 33%. Eso lo da la Junta con su baremo. ¿Vale? ¿Y a la inversa? A la inversa tampoco. Teniendo una discapacidad no te da derecho a una incapacidad permanente, salvo a partir de 65% de discapacidad y cumpliendo con unos requisitos, te puede dar derecho a una incapacidad permanente, pero casi poca gente lo cumple. ¿Vale? Sí. Bueno, luego estoy contigo. Sí, dime. Una incapacidad parcial, ¿en el trabajo están obligados a adaptarte al puesto de trabajo? O... Y en una total inclusive también. En la parcial también. Vamos a ver, cuando os dan el alta, después de un periodo largo de baja, cuando os dan el alta, lo que tenéis que hacer son dos cosas siempre. Pedir las vacaciones no disfrutadas, que no las perdéis. Si habéis estado 1 año y medio y tenéis derecho a 2 meses de vacaciones, no las habéis perdido. Cumplir las vacaciones, nada más dar el alta. Y 2, pedir un reconocimiento médico de aptitud, de prevención de riesgos, Prevennova, Quirón, prevención o lo que sea. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento médico os pueden decir que no sois aptos para tu puesto de trabajo, con lo cual la empresa te puede despedir indemnizándote con 20 días por año trabajado, lo que se te abre la puerta a una incapacidad permanente total, ¿vale? O te tienen que adaptar tu puesto de trabajo, llevarte a otro puesto distinto, ¿vale? Si te dan no apto. Si te dan apto con limitaciones, no puedes coger pesos mayores de 15 kilos, no puedes estar de pies más de 1 hora, te tiene que adaptar tu puesto. Yo hace poco he tenido una trabajadora de un supermercado que le han dado que no puede estar más de 2 horas de pies, es cajera. Y pone que cada 2 horas tiene que tener un descanso. Le han puesto una silla en el cajero, que manda huevos que no la pongan, perdón por la expresión, aunque no tengas, pero bueno. Y cada 2 horas tiene que tener un descanso. Claro, ahora la pelea está en que la empresa ese descanso se lo quiere descontar de jornada. Y le he dicho que no. Eso no es el descanso de bocadillo, como se decía, no. Eso es un descanso por limitación, con lo cual es jornada. Bueno, ya estamos ahí con la pelea. Y entonces, y te das apto con limitaciones o te da apto, con lo cual a trabajar, ¿vale? Voy a esto, pero me decís cuando eso que cortamos, ¿eh? Sí, dime. Esa valoración médica que te hace la empresa,
te da no apta para el trabajo, solo y exclusivamente es para ese trabajo, para esa empresa o para el resto. Para tu puesto de trabajo. Para mi puesto generalizado en otras empresas. De trabajo. Yo he tenido casos de gente que estaba en cadena de producción y no podía estar de pies y la empresa, tiene que ser una buena empresa, grande y demás, le ha recolocado en otro, en almacén o en oficina o levantando la barrera en la empresa. Y le ha recolocado. No hubo adaptación y quiero decir que a mí me dio rebazo. Entonces me invalida para hacer o sea, la profesión que yo tenía en este momento. Sí, hasta hace... Solo hay en esa empresa. No, en cualquier empresa, bueno, no, quiero decir, ten en cuenta que te han dado no apto, si no consigues una incapacidad permanente te puedes ir a otra empresa o pelear porque no te den el no apto, ¿vale? Pero vamos a ver, hay una circunstancia importante. Hasta hace 2 años, las empresas te daban no apto, te indemnizaban con 20 días y se acabó. Y si ibas a pelearlo al juzgado, el juzgado decía despido improcedente, que sería lo raro, o es despido procedente, es un despido objetivo, han justificado y demás. Pero claro, hace 2 años hubo el TJUE, el Tribunal de la Unión Europea, dijo, no, la empresa tiene que hacer todo lo posible y lo imposible por que no pierdas el puesto de trabajo. Y a raíz de esa sentencia, hace 2 años, los tribunales españoles empiezan a dictar sentencias de despido nulo o improcedente. ¿Por qué? Porque dice, usted me dice lo que te dicen las cartas de no apto, se ha declarado no apto para su puesto de trabajo y le doy 20 días. No, ahora te tienen que decir, no le puedo adaptar para desempeñar su mismo puesto y no tengo ningún puesto más disponible para usted. Por ejemplo, la fábrica Firestone le dijo el juez, en toda Firestone no va a tener un puesto para este señor que estaba en la cadena de producción de caucho, de ruedas, no le puede adaptar a otro puesto de trabajo y lo declararon nulo, en ese caso nulo. Entonces ahora las empresas no es tan fácil que te den el no apto y se despachen con un despido objetivo. No, tienen que hacerlo muy bien, ¿eh? Claro, en empresas pequeñas, en un taller, por ejemplo, que los 4 que trabajan en el taller mecánico trabajan en el taller mecánico, dice, oiga, ¿y dónde le coloco a este señor? ¿A pegar carteles? Es que no, entonces ahí sí. Pero en grandes empresas, se tienen que hacerlo muy bien para que le declaren el despido procedente, el despido objetivo por ineptitud procedente, ¿eh? Cuidado que ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Porque yo antes, así de claro lo digo, yo lo tenía fácil. ¿Te han dado no apto? ¿Te han despedido objetivamente? Vámonos al juzgado a una incapacidad permanente. La conseguías fácil. Porque si, claro, yo recurría a ese despido para perderlo, para que me declarara el juez que sí, que es verdad, que he perdido el trabajo por mi ineptitud. ¿Vale? Ahora que me diga otro juez que estoy capacitado para ese puesto de trabajo, cuando un juez me ha dicho que no. Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado. ¿Sí? Sí. Dime. ¿Te pueden denegar la incapacidad por no haber cotizado 15 años? Sí, es un requisito. Pues es un requisito. Es un requisito. La incapacidad permanente tienes que cotizar 15 años. Por ejemplo, yo tengo un caso en Bilbao, he quedado la semana que viene, es una chica jovencísima, claro, tiene 10 años cotizados y está en silla de ruedas. Uf. Entonces, le han denegado la incapacidad permanente por no tener los años cotizados. La única opción que nos queda es intentar, lo que os he dicho antes del cambio de contingencia, intentar conseguir que en vez de por enfermedad común sea por accidente de tráfico, fue. Pero claro, estamos hablando con los neurólogos y esto, y que lo que viene ahora tenga que ver con el accidente de hace 2 años, no lo ven tan claro. Y es la única opción que tenemos. Y si no, pues en silla de ruedas a buscarte un trabajo y cotizar los 15 años necesarios. Sí. Entrando en lo de las valoraciones de médico o lo de la Junta, ¿vale?
composición por fechas anteriores. Se le da una discapacidad del 58% de la Junta, hace 5 años se le revalora a los 5 años, ¿no? Sí. Y se le aumenta. Esto ha Sí. sido en agosto, estoy hablando hace mucho tiempo. Y después el EBI le deniega la discapacidad. Sí. Bueno, ¿se valora el aumento de la discapacidad? ¿Lo valora el EBI? No, vamos a ver. Los jueces, hay muchas sentencias del Tribunal Supremo, que son las importantes, que te dicen la discapacidad, porque lo que os he dicho antes, la discapacidad no tiene nada que ver con el puesto de trabajo. Entonces te dicen los jueces, la discapacidad no se tiene que tener en cuenta a la hora de conceder una incapacidad permanente. No se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú presentas una discapacidad con movilidad reducida, presentas una dependencia, que es distinta a la discapacidad, ¿vale? Incapacidad, discapacidad, dependencia, de grado 2, en la cual te dice la Junta que no puedes realizar muchas, no todas, muchas de las tareas básicas de tu vida diaria y que necesitas la atención de tercera persona, pues hombre, yo sé que los jueces de lo social de aquí y en cualquiera lo tienen en cuenta. Pero no te van a conceder la incapacidad solamente por eso, ¿eh? Lo tienen en cuenta, eso sí que te lo garantizo, porque yo he ganado la absoluta que os he dicho antes, lo gané porque a esta señora le tenía un grado 2 de dependencia, estaba su marido atendiéndola y le pagaban dinero al marido por esa ayuda y demás, y la jueza sí que puso una sentencia. Oiga, si no puede realizar ponía bastantes tareas de su vida diaria, ¿cómo va a poder tener una actividad laboral en cualquier puesto de trabajo? Si no, en concreto una de ellas venía que no podía vestirse sola. ¿Cómo va a tener una actividad laboral? Y conseguí la absoluta. Pero no me la dio por eso, me la dio por todos los padecimientos médicos, físicos que tenía. Pero ayudó. Lo que pasa que si solamente tienes eso y quieres conseguir una incapacidad permanente y los padecimientos no la vas a conseguir porque por ley, por jurisprudencia, te dicen que no tienes. Sí que lo que te planteo es que, por ejemplo, se cuadran las dos cosas, la discapacidad sobre la Junta y sobre lo del EBI, en las mismas situaciones. Sí, pero no, es que no es lo mismo, en serio. El EBI mira tus funciones laborales, y la discapacidad mira tus limitaciones en tu entorno, no tus funciones laborales. Mira si puedes bajar escaleras, si puedes subir, si te puedes vestir, si puedes hacer la comida, si puedes hacer la compra, si te puedes duchar. Miran esas cosas. Pero puedes ir a trabajar. ¿No? Perdona, hay gente en silla de ruedas que te digo que tiene una discapacidad y está trabajando en la ONCE, por ejemplo. Un ciego tiene una discapacidad, pero está trabajando, puede trabajar el ciego. ¿Me estás entendiendo? Que es que los conceptos de valoración son distintos. El EBI te va a mirar, a ver qué funciones tienes. ¿Coges peso, no coges peso? ¿Estás de pie, no estás de pie? Estrés, para tu puesto de trabajo. Discapacidad, mira si te puedes duchar, si puedes hacer la comida, si puedes hacer la compra, si te vistes, si no te vistes, si puedes salir solo a la calle. Por ejemplo, hay discapacitados que tienen una discapacidad y una dependencia alta por problemas psiquiátricos y psíquicos, pero tienen un puesto de trabajo, y no pueden salir solos a la calle, pero tienen un puesto de trabajo. Son dos conceptos. Ayuda, sí que ayuda. La discapacidad y la dependencia ayuda para conseguir una incapacidad, pero no te da derecho automático a la incapacidad. Y el EBI no tiene en cuenta la dependencia y la discapacidad. No lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta el juez, porque el juez valora todo, ¿vale? Pero el EBI le llevas la discapacidad y hace esto. Ah, sí, vale, venga, vale, pum, aquí. Porque no lo valora. ¿El entorno económico influye a la hora de la discapacidad? Sí. No, muchísimo. No, mucho no, pero influye. Me dijeron que no sé qué vienes aquí.
O sea, si eres rico te incapacitan. Hombre, no debería influir, porque, oiga, a mí me conceden una discapacidad, imagínate, Yo es que fui a una entrevista y me dije, usted viene, yo digo a que usted me valore mi incapacidad de lo que puedo hacer, no puedo hacer, no a que me valore mis ingresos económicos ni yo de mis... ¿en discapacidad o en incapacidad? No, no en el... Vamos, Que la Junta, que en discapacidad. No tendría por qué. A mí no me han preguntado nunca. ¿Por qué? Mirad, te lo digo tan sincero. Yo conozco a un ciego, que es abogado, a un ciego que trabaja de abogado en la ONCE. Tiene una discapacidad. Y ese te digo que tiene un sueldo que vamos, y le han concedido una discapacidad, porque es ciego. No tiene nada que ver los ingresos económicos que tenga. Es más, bueno, como dice, en la viña del Señor hay de todo. Te ha tocado con el raro, como digo yo. Pues sí, sí. Pues en la tabla, ahí está la ley por ahí que te explica todo. No viene como criterio para valorar los ingresos económicos. Viene todo lo que le he dicho, que si te duchas, que si, fíjate, que si coges los cubiertos con autonomía para comer, todas esas cosas te las valoran para concederte una discapacidad. Por eso... Ahora hay una encuesta que valoran el dolor. El dolor, bueno, pasa que el dolor es tan sugestivo, pero vamos. Pero por eso os digo antes que cuando hablábamos de la discapacidad, que han bajado mucho los baremos en la discapacidad y están reduciéndolo mucho, no lo entiendo. Pero si me ducho o no me ducho, ¿qué pasa? ¿Que ahora lo has bajado? Si me ducho mucho o me ducho poco o cuántas veces... Es que no lo entiendo. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Nada. Pues oye, agradeceros que me hayáis aguantado. ¿Vale?